tú que has sido 3 veces presidente de Acroarte, ¿cómo fue, cómo se vivió ese momento que ameritó darle el máximo reconocimiento a la Coco Band? Yo era presidente de Acroarte y entonces había llevado el premio al Teatro Nacional, porque antes lo hacían en Bellas Artes, el premio Casandra, y en el Teatro La Fiesta del Jaragua, y yo lo llevé al Teatro Nacional. Oye, luego de que Pocho y Familia llena el Olímpico, llena Boca Chica, llena el Monumento de Santiago, súper pegado. Nadie había hecho lo que hizo Pocho y Familia. Y que el chisme de Sara Pepén se lo llevaste tú a Gómez Díaz, porque tú querías que lo cancelen, porque tú quieres que te den No, el premio. yo no sé de dónde Mercedes sacó eso. Yo sí, con lo de Sara Pepén, yo hice unas publicaciones que, bueno, a ellos no les gustó sobremanera, pero realmente yo asumí una posición de defender a Gómez Díaz. Porque yo también debo decir que es el detalle quizás que también yo fui asesor de Gómez Díaz en sus momentos iniciales. Cuando vino la pandemia que tumbaron mucha gente, me llevaron a mí. Es conocido como la institución del espectáculo, también como el Zorro. Ha sido presidente 3 veces de Acroarte. La Casa Nacional de Acroarte lleva su nombre. Empezó en 1966, de manera que está cerca de cumplir 60 años en el ejercicio profesional, que ha estado en radio, periódicos, revista, televisión. Rompió en los blogs en los tiempos de merengala.blogspot.com.do, que todavía me lo sé, y rompe en las redes sociales y sigue teniendo vigencia. Don Joseph Cáceres, aquí con nosotros en Al Tanto. ¡Qué alegría! Contento de estar contigo y con tu público aquí en este programa que definitivamente tiene una gran audiencia. Lo sé porque yo mismo vivo chequeando la calidad de las entrevistas que tú haces y los reportes que siempre se expresan en este programa. Bueno, señores, sí, como siempre, Joseph Cáceres, que ha sido un padrino para mí, ¿verdad? Estuvo en el primer en vivo que hicimos en esta nueva temporada de Al Tanto con Colombia, y yo decía, y le he dicho fuera de cámara, hay que darte el récord Guinness, porque yo no sé si en el mundo haya un periodista activo, pero no activo de que cayéndose, de que no tiene incidencia, no, con incidencia puntual, y que todavía sacude, ¿verdad?, cada cierto tiempo, y con los comentarios y con la página web también y las redes sociales. Joseph, el nombre con el que nació es José Cáceres Mateo. José del Carmen Cáceres Mateo, porque mi abuela se llamaba Carmen Cáceres. Y entonces, definitivamente, quiso que yo llevara también su nombre. ¿Y tú naciste aquí? ¿De dónde eres? ¿Cuáles son sus orígenes? Porque tengo en las notas que tu padre fue miembro de la Guardia Presidencial. Ciertamente. Yo nací aquí en Santo Domingo, en el Padre Villini. Y en esa época, pues, mi padre, oriundo de La Vega, y mamá de San Juan de la Maguana, pues, aquí fue que me concibieron. O sea que tú tienes tu estillita sanjuanera, por razón que nos llevamos tan bien. Claro, yo soy de los Mateos de allá, el Mateo de León es la familia de San Juan de la Maguana. Del mismo pueblo. Del mismo pueblo, Ah, sí. pero qué maravilla, mira, no lo sabías. Sí. Joseph, siendo hijo de un padre militar, ¿de dónde te surge la sensibilidad del periodismo y por qué periodismo de espectáculo? ¿Y cómo era hace casi 60 años eso? Mi papá quería que yo fuera militar, igual que él. Sabes que a veces los padres, sobre todo cuando provienen de los pueblos y gente muy tradicional, quieren que sus hijos sigan la carrera que ellos han asumido. Y a mí me gustó la parte de la milicia por la disciplina que yo aprendí de él. Mi papá era muy organizado y disciplinado. Nosotros teníamos que, si nos levantábamos, arreglar la cama, porque era una tarea que cada quien debía hacerla. Y todo de una manera correcta,
en alguna medida yo a veces protestaba y me molestaba con él porque él manejaba la casa y la familia como si fuera su pequeño cuartel, y sobre todo luego que lo pensionaron fue que se puso más difícil, porque en la casa ya él la tenía como si fuera guardia todavía, un cuartel. Y yo me rebelaba contra eso, y entonces me inscribí en el Club del Clan de Radio Radio en el 1966, un programa que hacían Nery Cava, de música de nueva ola luego de la revolución, que las emisoras no ponían música en inglés como una manera de no hacerle ambiente a los soldados norteamericanos que nos invadían, que estaban acá. Entonces las emisoras se fueron por la onda de la nueva ola, que era lo que entonces yo hacía en el programa Hola Nueva Ola, y en el programa El Club del Clan, primeramente, en la radio. Y de ahí pasé casi ese mismo año al programa Hola Nueva Ola que hacía José Joaquín Pérez y Más Cordero en el Canal 4 los domingos, un programa también de música moderna. Ahí fue que me inicié con esa inquietud. Entonces tú eras popi, porque si tú tenías esos accesos, tú estabas bien acomodado. No, ciertamente es una bendición de Dios que tuvimos siempre una familia que se preocupaba por proporcionarnos todo lo que necesitábamos. Mi papá fue, como dijiste, precisamente de la Guardia Presidencial en la época de Trujillo, y luego cuando también ajusticiaron a Trujillo, siguió en el ejército y se convirtió en oficial. Era instructor militar, el viejo mío, y experto también en defensa, era karateca. Oye esto, hasta se me cuadraba a mí, cuando yo me ponía de molestoso, se me cuadraba con sus portes de esos movimientos que hacen los karatecas. Atrévete, te decía. Sí, me intimidaba, nada más con eso yo me intimidaba. Digo, no hay manera. ¿Y cómo él recibió que tú querías ser periodista? Él me decía, cuando yo por primera vez hice televisión, un domingo, en el programa Hola Nueva Ola, en el Canal 4, yo llegué cuando eso solamente habían 2 canales, Radio Televisión Dominicana y Raintel, no había más canales, blanco y negro en aquellos tiempos. Cuando yo llegué a María Auxiliadora, donde fue donde yo me crié, que iba pasando por la calle, todo el mundo salía a aplaudirme, porque salir en televisión era una cosa muy grande, no cualquiera aparecía en televisión. Y ese programa que era tan popular, de música moderna, pues todo el barrio en la calle aplaudiéndome. Y yo cuando llego a casa creyendo que iba a tener también una calurosa bienvenida por haber salido en televisión, mi papá se quedó indiferente y lo que me dijo fue: tú estás tirando para el monte. Oye, ¿cómo era que juzgaban? Esos padres que no quería él que yo estuviera en asuntos de televisión, en los temas de la música moderna. Él decía que no, porque lo que quería era que yo fuera militar. Y por eso me sentenció que yo estaba tirando para el monte. Pero con el tiempo, sin embargo, yo desarrollé en mi carrera y entonces se sentía orgulloso. Y eso es como todo, lo que hay que pegarla. Joseph, trabajaste en Impuesto Interno, tu primera experiencia es dirigiendo una revista en Impuesto Interno, pero fuiste fundador, señores, la TV Revista, que tenemos a Zoila Puello ahí, no sé cuántos años tiene ese programa, tú me dirás, tú también fuiste fundador. Hablemos de ese camino, y solamente en el Nacional, Joseph Cáceres tiene 51 años. Ciertamente. Mira, yo trabajé, ese empleo me lo consiguió papá, secretario de la Oficina de Investigación del Contribuyente. Eso fue ya para el año 67. Entonces yo era secretario de esa oficina, seguía estudiando teatro y en la universidad también ya estudiando comunicación, y sucedió que Domingo Bautista era el mensajero
interno de ahí de impuestos sobre la renta, como se llamaba, impuestos internos. Domingo ahí, siempre con su chercha, pero era un muchacho, era el mensajero interno que llevaba papeles de una oficina a otra. Y entonces yo era secretario y ocurrió que la doctora Botilia Rutinel Domínguez, la mamá de Tunti Rutinel, era la directora de la revista Difusión Tributaria de Impuestos sobre la Renta. Y entonces ella se metió con el MIDA. Y entonces hubo una situación, aquella confrontación que tuvo Balaguer con su vicepresidente, que se quiso candidatear y entonces ella era seguidora de Augusto Lora, creo. Y entonces se dio la situación de que ella la cancelaron como directora de la revista. La revista quedó acéfala y como yo estaba estudiando comunicación, me hicieron director de la revista. De las únicas oficinas que tenían aire acondicionado en el antiguo edificio era la mía, con 2 secretarias. Eso sí, esos viejos que estaban en su máquina Olivetti trabajando, me miraban mal porque yo, este muchachito, mira ahora, ejecutivo aquí, dirigiendo la revista, y ellos en su maquinilla de mecanógrafo, y me tiraban muchísimo porque yo era un muchacho. Sin embargo, fíjate cómo mi primer trabajo periodístico no estuvo relacionado con el arte, sino con los impuestos, la vida impositiva, que aunque yo no era un experto, por lo menos yo sabía corregirle a quienes escribían, los licenciados que escribían sobre temas impositivos, yo se la corregía. Y así fue ese mi primer trabajo. ¿Y cómo entras al Nacional? Porque ahora también cualquiera escribe en una página, en las redes, pero antes estar en periódicos prestigiosos, eso no era para todo el mundo. Mira, yo renuncié para el año 68, yo renuncié de impuestos internos, inventando de que para dedicarme al teatro. Pasé la de Caín, porque tú no puedes dejar un empleo que tú tienes seguro para ponerte a aventurar, de que hacer teatro, con un grupo de teatro que yo tenía, y escribiendo obras teatrales, que me fue muy bien, porque en el 70 me premiaron con una obra teatral como la obra teatral del año. No habían premios Dorado, ni Casandra, ni nada, sino Última Hora, el periódico Última Hora hizo una selección de fin de año y me premiaron mi obra teatral, igualmente que el grupo literario Espiral. Pero dinerito no hubo. No, fue una premiación cuando no existían estos premios que ahora están establecidos. Y al yo renunciar, me quedé en el aire. Y realmente con las obras de teatro que yo presentaba, me quedaba patinando a nivel económico. Entonces, precisamente, formando parte del teatro universitario, fuimos a Colombia, al segundo Festival Latinoamericano de Teatro Universitario, Manizales. Y Freddy Gatón Arce, que era director de la Escuela de Comunicación de la UAS, fue uno de los que participó en ese viaje, junto con Rafael Villalona y otros pues, directores de teatro. Y nada, yo hice esa amistad con él, y él era director del periódico El Nacional. Entonces, en el 73 yo le escribí una carta y le pedí trabajo al periódico El Nacional, a Freddy Gatón Arce, que era el director. Y entonces cuando yo fui, él me dijo, mira, yo te voy a poner a prueba a ti, pero no quiero que me escriba de teatro ni de bellas artes. Yo quiero que tú me escriba de arte popular. Yo estaba contrario a eso, porque para mí las bellas artes son las manifestaciones excelsas del arte. Y yo venir y escribir de farándula. Y lo primero que me dijo él fue, hay un artista que está muy pegado, que se llama Johnny Ventura. Eso era en el 73.
yo quiero que tú me hagas una entrevista y si tú haces entrevista bien, te doy el trabajo aquí en el Nacional. Yo me mandé a buscar a Johnny Ventura, entonces lo encontré tocando un pasadía en el Club de la Manicera, ahí en la Máximo Gómez, un domingo, al mediodía, le caía a Johnny Ventura ahí. Y él, antes los bailes eran 3C, 4C. Él me dijo, en el medio del este C que viene te voy a dar la entrevista. Y yo fui con mi grabadora y estaba pegado el tema, el tabaco es fuerte pero hay que fumarlo. No, 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 no. Ni. El tabaco es fuerte. Y es verdad que era político eso. Ese fue un tema que Johnny me dijo en esa entrevista y nadie lo sabía. Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Que fue el final de un discurso de José Francisco Peña Gómez. Y entonces le resultó interesante esa expresión de ese discurso de Peña Gómez. Y Johnny quiso que Mundito le escribiera un merengue, Mundito Espinal, compositor, sí, fallecido ya también. Pero Mundito hizo el merengue muy fuerte y en esa época eran los 12 años de Balaguer, imagínate. Pero fue muy panfletario lo que escribió Mundito. Entonces, no lo quisieron grabar con las letras que escribió Mundito Espinal. Se lo dieron a William Liriano, el papá de este muchacho que ahora es promotor, que sí, también se llama Liriano, William Liriano. William Liriano, que era de ese equipo que tenía Johnny Ventura, de Corporán, de Tito Campuzano, del Gato, toda esa gente eran Johnny Venturistas. Y entonces William Liriano fue el que hizo ese merengue que se popularizó del tabaco, y al Johnny darme que había sido eso extraído de un discurso de Peña Gómez, cuando yo llevo ese trabajo al periódico donde me habían puesto como reto que si yo hacía una buena entrevista con Johnny Ventura, me daban el trabajo. Se volvieron locos, cogieron y lo titularon a 5 columnas como la principal. Que el tabaco es fuerte había sido sacado de un discurso de Peña Gómez. Un titular de a 5 columnas, el máximo tamaño que puede tener. Fue un palo. Y ahí empecé yo el periodismo de comunicación artística montado en un caballo. Bueno, iniciaste pegado, Joseph. Sí, entonces, sí. La columna se llamaba Arte Nacional. Arte Nacional la que después pasó todavía a radio. Arte Nacional en radio. Háblame del fenómeno de Arte Nacional en radio y ya entrando en materia, ¿cómo era que se le metía el bloque antes? ¿Cómo era que se hacía farándula antes? ¿Y cómo te adaptaste, verdad, de venir con esa idea de teatro y bellas artes y le cogiste el gustico a lo popular? Sí, tú sabes que al yo tener la formación de bellas artes, los conocimientos teatrales, yo lo que más estudié fue teatro. Yo hice 3 años de Bellas Artes y me gradué. Hice 2 años de la Academia Nuevo Teatro con Rafael Villalón y Delta Soto, ya van 5. Hice un curso de 1 año con Fabio Pacchioni de la UNESCO, también de teatro, 6. Y 2 años en la Escuela de Drama de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aparte de comunicación y periodismo. Ajá. Ahí, fíjate, aparte de eso, lo que más estudié al mismo tiempo fue teatro. Entonces, ya con esta formación, yo llego al arte popular, uno tiene como más dominio y conocimiento de las artes, puede conceptualizar mejor en términos musicales, los trabajos musicales. Si ve algo, una actuación, sabe si un artista está sobreactuando, si un artista tiene dominio escénico, y todos esos elementos contribuyen a cuando tú escribes o hablas de un show, de un espectáculo, lo haces con propiedad. Y eso sobremanera me convino, precisamente, yo inicié Arte Nacional, como el mismo título de la columna, Arte Nacional en radio, con una sección del programa de Todo un Poco de Mundito Espinal, en el 74. Ya yo estaba incursionando. Mundito Espinal era el que tenía el programa de farándula más pegado, de 5 a 6 en radio
El Mundo, antes de pasar a Universal. Y entonces yo así, esa sección los sábados era. ¿Por qué se convierte en un fenómeno? Yo me separo de Mundito Espinal y empiezo con media hora en Radiovisión. Radiovisión era la emisora número 1 a nivel musical, porque las primeras en noticias eran Radio 1000 por su noticiario, Radio Comercial, el noticiario como el de Radio Cristal, el de Radio Continental. Las emisoras primeras sí eran las que tenían los principales noticieros, pero a nivel musical la que más se escuchaba era Radiovisión, donde estaba Willy Rodríguez, donde estuvo Francis Moya, donde estuvo Enrique Fernández, todos los DJs más populares de la época estaban ahí. Entonces Rubén Camilo. Y a mí me dieron media hora, y con una emisora de tanta audiencia, ahí no se podía, lo que se usaba antes de que colgar el teléfono, porque de una vez sonaba, y entraban cientos de llamadas. Y entonces, ahí yo con esa media hora, tuve de inmediato una confrontación con Mundito Espinal, que permaneció por mucho tiempo, porque al yo separarme de él y abrir un programa en su mismo horario, fui su principal enemigo. Tanto, mira, la farándula de aquellos tiempos no se parece a la de ahora. De que Luis ni a los foques y que Boli a los foques. No. A mí, lo último que me hicieron fue que de aquí de la Winston Churchill había Fiesta Deluxe, una discoteca, que el Chovy, Lois C. Capellan, el Chovy, era el DJ. Y yo saliendo de esa discoteca me persiguieron. Y yo enfilándome hacia mi casa, María Auxiliadora, con la experiencia de que mi papá era militar y tenía estrategia de vigilancia y de guerra. Yo cuando veo por el retrovisor este vehículo que está detrás, ya como a la 1 de la mañana estaba detrás de mí con las luces encendidas. Yo usé la táctica de ver si era a mí que me estaba persiguiendo. Doblé una esquina, eso me lo había enseñado mi papá. Doblé una esquina y veo que el vehículo que viene detrás dobla también. Doblo la otra esquina y dobla también. Yo, si en la próxima dobla, yo le estaba dando la vuelta a la manzana, si en la próxima dobla, es a mí. Efectivamente, dobló en la próxima esquina de nuevo detrás de mí. Entonces yo aceleré y enfilé hacia allá y me cayó atrás. La idea mía fue que por María Auxiliadora hay un cuartel de la policía. Yo frené de golpe frente al cuartel de la policía. Y el policía que estaba de servicio con una Cristóbal se asustó y me apuntó de inmediato. Pero el carro que me perseguía, al ver que yo me paré en el cuartel de policía, siguió de largo. Yo al otro día en el periódico dije que me habían perseguido, lo que me había sucedido, y lo publicaron en primera plana. Oye eso, la importancia que le dieron. Entonces Ramón Reyes, que era jefe de redacción del periódico, Molina Morillo era el director, me mandó con Ramón Reyes, el jefe de redacción, a la policía, y me recibió el jefe de la policía, Neini Barceja. Me asignó guardaespaldas. Oigan, señora, ¿a qué nivel? Pues yo te digo a ti que los muchachos que creen ahora que se la están comiendo. Me asignó un guardaespaldas que andaba conmigo para arriba y para abajo. Nada más cuando yo llegaba era que él se iba, cuando yo llegaba a la casa. Yo sé, pero ¿qué tema tú crees, o si lo descifraste en el tiempo, tú tocaste, o quién tú crees que te estaba persiguiendo, te mandó a perseguir, o qué cosa tan delicada, salvando la distancia, por ejemplo, con Tolentino ahora, que Tolentino denuncia una situación de banda y yo creo que tiene protección también de apoyo formal, pero qué cosa tú estabas hablando en arte que te llevó a un peligro así. Denuncié la droga y denuncié, sin mencionar nombres, pero se dieron por aludido a unos señores que estaban en la radio. Y yo intuyo que fueron ellos. Entonces, la policía, como te digo, me cargaron un revólver niquelado, me dieron un revólver
me cargaron un guardaespaldas, policía, un muchacho joven, lo buscaron, porque yo andaba en los ambientes sociales, era con mi guardaespaldas. Si iba al cine, él se quitaba a cualquier gente y se sentaba detrás de mí en el cine. Era una cosa así. ¿Y cuánto duró eso? Oh, eso duró meses. Entonces el coronel Moncho Enríquez era el jefe del servicio secreto. Y yo me hice muy amigo de él, porque además él era el que cuidaba, estaba la suite del Hotel Jaragua, el viejo Hotel Jaragua, la tenía asignada Neini Barceja, el jefe de la policía, y él era que tenía ese control de esa suite del Hotel Jaragua, donde hacíamos muchísimas fiestas. Con el papá de Luis Miguel, ahí hacíamos nosotros con Luisito Rey fiesta en esa suite. O sea, tú compartiste de cerca con Luisito Rey. Pero muy amigo. Inclusive, cuando Luis Miguel estaba un niño, él lo trajo aquí, porque Edmond Elías, del hotel, del nightclub Mauna Loa, empresario, fue el que alojó a Luisito Rey, le pagaba la estadía en el hotel, en el Jaragua. ¿Por cuánto tiempo estuvo aquí? Él duró meses. ¿Instalado en el Hotel Jaragua? Sí. ¿Y Luis Miguel, tú lo viste chiquito? Lo trajo. Y yo tengo una foto de él y todavía no estaba en el plano artístico. Entonces, Luisito Rey con Luis Miguel, yo se lo conté a Luis Miguel en el Fontainebleau de Miami, en un show que estábamos. Y se volvió loco con todas las historias del papá que yo le hice. Porque nosotros parrandeábamos, hacíamos fiestas con la Pantera de Manuel Logroño, ese grupo de bailarines. Él tenía amores con Graciela Enríquez, una hermana de Guillermo Enríquez, cronista de arte que falleció. Luisito Rey. Sí. O sea, él tenía amor y todo aquí. Sí, yo lo publiqué y entonces Guillermo Enríquez quería matar a su hermana. ¿Cómo fue? Mira, saliste en la prensa que tú tienes un amor con Luisito Rey. El tipo estaba pegado en esa época frente a una copa de vino y éxito, un artista de gran relieve. Pero hicimos mucha amistad, porque caneamos mucho en esa época. Caneamos mucho. Sí. Ya ustedes pueden, entre líneas ahí. ¿Y tú conociste a la mamá de Luis Miguel? No, a ella no. O sea, él estaba solo con el niño. Él lo trajo, pero él se volvió ahí, nada más duró un tiempo. Pero él lo trajo 2 veces. Hay inclusive una vez que vino ya cuando comenzó a desarrollarse artísticamente, que está con Edmond Elías en el Mauna Loa. Y toda esa vivencia pues la tuvimos en esos tiempos. Y en ese paréntesis, Joseph, ¿qué se decía o no se decía nada en ese tiempo de la mamá de Luis Miguel? ¿O qué tú supiste después? No, eso fue después que surgió esas versiones, con la desaparición de ella y todas esas cosas. Pero en esa época no, en modo alguno hubo Señores, alusión. estamos haciendo historia con, yo pienso, el periodista más longevo del mundo manejando arte y espectáculo. A pesar de que tu primera entrevista fue con Johnny, no te convirtió esto en Johnny Venturista y fuiste conductor y productor del programa Wilfrido en Vivo. Tú eras cuéntame, porque había una rivalidad también a nivel de banda Wilfrido y Johnny. ¿No te conectó con Johnny? ¿No hubo una amistad después de esta primera entrevista? ¿O era un gusto personal tuyo por Wilfrido que te lleva a hacer este show? Antes de Wilfrido estaba el show de Johnny Ventura los domingos al mediodía en el Canal 4. ¿Contigo también? Yo era el que hablaba de espectáculos en el show de Johnny Ventura. Ok. Entonces va surgiendo Wilfrido Vargas con mucha fuerza y ya yo era asesor y a nivel de prensa pues cubría con Johnny Ventura. Entonces Johnny, nos reuníamos en el Gallinero de la feria, un restaurante que habían como unas casetas con canas hasta abajo, que se hacía mucha vagabundería ahí, pero ahí era que nos reuníamos. Entonces, el tema era que Johnny comenzó a decirme que él iba a anunciar su retiro. ¿Ese can del retiro empezó desde ahí? Ajá, pero que él iba a anunciar, pero él le tenía miedo a Wilfrido, que estaba llegando con mucha fuerza. Entonces, yo le dije que no hiciera eso, que no se pusiera a anunciar, porque como quiera, él estaba establecido, que tenía una presencia muy amplia y muchas adicciones del público,
que por qué ponía, y que eso iba a desanimar entonces a sus seguidores, si se podía, porque él me estaba diciendo para que yo fuera el que empezara con esa campaña, y yo le dije que no, y lo convencí de que no lo hiciera. Mira, estando en el show de Johnny Ventura, los domingos en el 4, Freddy Veragoico se idea hacer un programa que se llamaba La Alegría del País, que así le decían a Johnny Ventura, La Alegría del País. Entonces, la idea fue, al mediodía, en Colorvisión, al mediodía, hacer un programa musical que un día tocaba Johnny Ventura y al otro día Wilfrido Vargas. Y ese programa prendió, porque imagínate tener las dos orquestas más fuertes de la época. Un día tocando Johnny, al otro día Wilfrido. Al otro día Johnny, al otro día Wilfrido. El día que le tocaba a Johnny, yo hacía la sección de espectáculo. Y el día que le tocaba a Wilfrido, lo hacía Miguel Hernández, del periódico La Noticia. Era el que hacía los comentarios de farándula. Y hubo algo que voy a contar. Yo dije algo en mi sección de espectáculo que molestó a la gente de Radio Universal con Mundito Espinal a la cabeza. Ya teníamos la rivalidad en radio. Y yo dije algo, proferí un ataque duro en el programa La Alegría del País, el día que le tocaba a Johnny. Y Freddy Veragoico me canceló, porque era el dueño del programa. Y John Cordero era presentador. Cuando yo voy me dijeron que yo no iba al aire, porque por una cosa que yo había dicho, que había creado unas molestias. Y cuando llega Johnny para tocar en el programa, yo le digo, yo no voy al aire, Johnny. Freddy ha dictaminado que yo no siga más en este programa y yo le pregunté, me preguntó Johnny, ¿por qué? Por unos comentarios que yo hice, que yo no creo que tampoco yo lo que fui, que me defendí de una cosa que dijo Mundito. Y yo, no te apures, me dijo Johnny. Se plantó y dijo, si Joseph Cáceres no sale al aire hoy, yo no toco aquí hoy, ni más. ¿En vivo? No, a Freddy, en el camerino. Se armó un reperpero. Y una vez fue Johnny donde mí, Freddy, donde mí, no, yo sé, olvídate de eso, sal al aire. Me defendió Johnny y yo seguí en el programa y hasta me dieron un aplauso. John Cordero, que era el presentador, y así seguí yo. ¿Y eso marcó alguna diferencia entre tú y Freddy después de eso? Después nos hicimos amigos, pero quedó esa zurrapa, porque oye, me quería sacar, hombre. Pero tú sabes lo que pasó. Muy fuerte, un periódico nacional número 1 en circulación en las tardes. Y yo trabajaba también en la revista Ahora, la sección de espectáculos. Johnny me bajó una línea. Que no hablara, que no escribiera ni bien ni en mal de Wilfrido Vargas. Que son cosas que la gente no conoce, pero yo lo digo, pues yo soy claro en todo. Yo comencé en unos días como a seguir ese patrón que me había establecido Johnny, de no hablar ni en bien ni en mal de Wilfrido Vargas, pero era porque Johnny le tenía miedo a Wilfrido por la fuerza que estaba entrando. Eso es mentira, de que Johnny lo ayudó. Johnny no quería saber de Wilfrido y le temía. Y yo comencé a seguirle ese dictamen a Johnny hasta que dije que no, porque estaba surgiendo con mucha fuerza Wilfrido Vargas pegado en todas partes y yo no podía sustraerte de esa realidad o ignorar a Wilfrido. Y tenía un equipo de J. Penamanso Jr., Cholo Brenes y Willy Rodríguez. Tenían el edificio de los Brenes, en el edificio María, tenían una oficina para desarrollar campañas estratégicas en contra de Johnny Ventura, un grupo de maquiavélicos, era ese, de Penamanso, Willy Rodríguez. Vamos a hablar de la bomba del avión, ¿eh?
Ahí fue que fueron al Nacional y llevaron la versión de que iban a poner una bomba en el avión en que viajaba Wilfrido Vargas a Nueva York. Y eso lo hizo Cheri Jiménez, el papá abuelo de Cherito y papá de Cheri, José Jiménez Belén, perdón. Fue el que desarrolló esa estrategia y fueron al Nacional. Ni siquiera pasaron por mi oficina, sino que fueron directamente donde el director, Rafael Molina Morillo. Y Domingo dice que no, pero Domingo estaba en ese grupo, que era promotor Domingo Bautista, de Wilfrido. tu antiguo compañero de Impuesto Interno. Sí, era relacionista público de Wilfrido. Tú no trabajabas con Wilfrido, tú no eras parte de ese equipo de estrategia todavía. No, yo estaba con Johnny Ventura. En ese tiempo de la bomba. Cuando dijeron que iban a poner una bomba. Y lo publicó el Nacional. En primera plana. Y entonces el caballo cuando leyó eso, dijo, eso es para hacer creer que soy yo. Y hubo una situación que se presentó. El nivel de rivalidad llegó hasta eso. Exacto. Tú sabes que una vez estaba presentándose Johnny en el Estadio Quisqueya y la gente de Wilfrido le llenaron al público de afiche de Wilfrido. Todo el mundo entró con un afiche de Wilfrido y Johnny cogió una cuerda. Pero una cosa que fue un pleito tremendo. Y había tanto dinero para invertir, porque ese tipo de estrategia, ¿quién le invertía a Wilfrido cuando empezó? Después fue que él pasó con Bienvenido, pero eso lo hacía el mismo grupito de Cholo Brenes, que tú sabes que incidió mucho en esa época, fue un estratega. ¿Cómo toma Johnny tu negativa a sustraerte como periodista y liderando, ¿verdad?, una página como un periódico como ese en el área de espectáculos, no hablar? Imagínate tú que sea el día de las elecciones y yo decida en este medio que no voy a hablar de las elecciones. Uno queda como ridículo también como periodista. ¿Cómo tomó Johnny eso? Cuando voy al programa, que te digo, La Alegría del País, a hacer mi sección de espectáculos, donde él me había defendido, Freddy me dio una carta cancelándome otra vez. Pero yo dije, eso fue Johnny que lo hizo, porque ya él había activado para que no me sacaran y dijo que no iba a actuar en el programa si yo no entraba. Y ahora me dan esa carta otra vez, eso fue Johnny. Porque ya tú habías escrito algo de Wilfrido. Sí, entonces Johnny, como vio que yo no me llevé de él, de ignorar a Wilfrido, mandó a que me sacaran. Entonces, ¿qué pasó? El horario que tenía Johnny en el Canal 4 con el show de Johnny Ventura, antes de irse a Colorvisión con La Alegría del País, lo había asumido Wilfrido Vargas. Wilfrido me nombró productor de su programa. Aparte de hacer una sección de espectáculo, yo era el productor. Y ahí fue que yo pasé, entonces, a asesorar a Wilfrido Vargas. Oye, qué lío. Oye, señores, qué lío. para que ustedes vean que todo debajo del sol, no hay nada nuevo, todo se hizo. Ay, Dios mío, entonces tú y Johnny quedaron enemistados, después se arreglaron, ya tú estabas en la otra cuadra, una cuadra, señores, eso era una lucha, Jack Veneno y Relámpago eran niños de teta. O sea, cuando usted ve que en un periódico se habla de tumbar un avión, es una cosa de seguridad nacional. Sucedió que en el Carnaval del Merengue que realizaba José Tejeda en el Madison Square Garden, en el Fair Forum del Madison Square Garden, eso era lo máximo que había, llevar el merengue al Madison. Y entonces ese carnaval había una competencia de orquestas, hasta se vestían con disfraces algunos, que iba Fernando Villalona, que iba Arami Camilo, Wilfrido, Johnny, Cuco Baloy. Ocurre que yo era el presentador oficial, yo fui por 10 años presentador oficial del Carnaval del Merengue y tenía que ver el espectáculo. Yo cuando regresé de allá, en esa época no había internet, no había teléfonos celulares. Había que esperar, había que esperar que yo viniera de allá de Nueva York para entonces escribir o hablar de lo que había sucedido ahí. Y yo publiqué que el más destacado fue Johnny Ventura. Estando yo con Wilfrido, sin embargo, dije, el que más se destacó fue Johnny Ventura, que hizo un show ahí espectacular con Pablito Barriga, recorriendo todo el escenario. Y yo publiqué eso, y Johnny se quedó sorprendido con eso, y se lo dijo a mucha gente. Yo creía que él iba a destacar a Wilfrido, sin embargo, me destacó a mí. Después tú sabes que
Johnny hizo ese programa, ¿Cuánto vale el show? Y me puso de jurado. Ahí volví yo otra vez a montarme en el caballo. ¿Y qué? Dios mío, miren, si hay algo, y yo debo decir, este hombre que está aquí, que hizo algo similar a lo que hizo Johnny Ventura por mí en Noti Espectáculo, y él lo ha dicho anteriormente también, en algún momento que el dueño me quería sacar y él se impuso y me defendió y yo duré 4 años ahí, pero cuando ha tenido que darme mi ramplimazo me lo da. La vez del show de Juan Luis, la pastora, que no lo vamos a volver a hablar aquí, que yo hasta bajé esos videos, que me sentí muy mal con lo que pasó, yo no exploté el lado periodístico por lo que a mí me tocaba como cristiana también, y yo no quería que se armara ese lío. Pues yo se me dio duro en su página, tin tan, acabó conmigo. O sea, tú siempre has sido muy objetivo. O sea, al nivel de jugártela por tu criterio, Joseph. Sí, sí, sí. Y Wilfrido no tomó eso en cuenta, no te canceló cuando tú destacaste a Johnny. No. Wilfrido, al contrario, Wilfrido... Te respetó más. Oh, pero Wilfrido me llamaba, podía estar en cualquier sitio, me llamaba para contarme las cosas que había sucedido. Si tenía un tema nuevo, me lo tarareaba. ¿Qué tú crees de este tema? Es más, una vez estando nosotros en la discoteca Fuego de Nueva York, estaba tocando Wilfrido y yo estoy con él en el área VIP sentado y tomando trago, y el DJ comenzó, como la discoteca se llamaba Fuego, el DJ animaba a la gente diciéndole, dame fuego, yo quiero más fuego. Y la gente respondía, fuego. Pues Wilfrido ahí agarró una servilleta y dice, voy a sacar un merengue de eso. Y ahí fue que le grabó a la Chicán, que estaban bajo su paraguas, el tema, dame fuego, yo quiero más fuego. Eso lo sacó Wilfrido, fue de un eslogan de un DJ de la discoteca Fuego. ¿Cuánta creatividad, Wilfrido Vargas? Wilfrido. No he tenido la oportunidad de entrevistarlo, ojalá que me dé el honor. Joseph, entonces tú estabas Dos Amores y un Camino, porque tú estabas ahí entre los dos. Sí, porque imagínate, yo estuve también con Fernando Villalona en sus inicios, cuando Cholo Brenes le quitó el nombre de Los Hijos del Rey. Ellos fueron a mi casa de María Auxiliadora, vivía yo todavía con mis padres, y se juntaron en la galería de mi casa a preguntarme qué hacer. Y fue cuando yo le dije a Fernando Villalona, sigue con tu nombre, olvídate del nombre de Los Hijos del Rey, porque Cholo Brenes se lo registró el nombre. Olvídate del nombre de Los Hijos del Rey, que tú vas a progresar y a ti te van a aceptar. Desde que tú surgiste en ese festival, el público está contigo. Tú tienes que seguir con tu nombre, Fernando Villalona, olvídate de Los Hijos del Rey. Se llevó de mí. Y mira lo que se ha quedado en el tiempo, Fernando Villalona. ¿Y dónde están Los Hijos del Rey? Entonces yo fui asesor también de Fernando Villalona en esa época, como lo fui de Pochi Familia cuando se separó de Quinito Méndez, que nos reuníamos en restaurantes. Y hasta fui con él a un viaje por Europa, por diferentes países, cuando también asesoré a Pochi Familia. Le dije, mira, Quinito va a venir con la misma línea tuya de la Coco Band, porque él ha creado muchos de esos temas. Tú tienes que seguir haciendo tu música como la Coco Band, pero busca un reimpulso con otro tipo de temas. Fue cuando hizo Palo Coquito, que se convirtió en un himno infantil. Cuando hizo el Balabala, comenzó a desarrollar la tarea de los cococonciertos que llenó Boca Chica. Lo hicieron en Santiago, que rompieron la mata de tanta gente en el monumento, que no lo prestaron más para hacer show por eso. Y después llenó el Estadio Olímpico. Y yo estaba en el equipo de Pochi. Llenó el Estadio Olímpico, la única orquesta de bailable que ha llenado el Estadio Olímpico, Pochi Familia. Solo. Y fíjate, después lo quiso hacer Quinito y no pudo, y muchos más. Merengueros de combo, de baile. Porque Juan Luis Guerra, imagínate. Es otra cosa. Pero te digo que también estuve con Pochi Familia en esa etapa crucial en que llenó el Estadio Olímpico.
Joseph, a Pochi Familia, ya que lo tocaste, se le dio el Gran Soberano en el 1991, ¿verdad? Ujú. Fue, yo creo que después se lo dieron a Ventura, pero fue como la primera gente joven o de momento, o cuéntame cómo fue tú que has sido 3 veces presidente de Acroarte, cómo fue, cómo se vivió ese momento que ameritó darle el máximo reconocimiento a la Coco Band. Yo era presidente de Acroarte y entonces había llevado el premio al Teatro Nacional, porque antes lo hacían en Bellas Artes, el premio Casandra, y en el Teatro La Fiesta del Jaragüe. Yo lo llevé al Teatro Nacional en una de mis directivas. Y, oye, luego de que Pochi Familia llena el Olímpico, llena Boca Chica, llena el Monumento de Santiago, súper pegado, nadie había hecho lo que hizo Pochi Familia. Entonces, la línea que tenía el premio El Gran Soberano era de distinguir figuras notables, sobre todo de las bellas artes, y gente en esa La gente fino, la gente... todo, un alto muy pop y muy cosa. Y yo dije, bueno, pero él es popular, es una orquesta popular que tiene dicharachero en sus merengues. ¿No fue objetado esa proponer eso? O me atacaron, que por qué le daban ese soberano a Pochi Familia y cosas. Sin embargo, Nini Cáfaro, que era en ese entonces el ejecutivo de cervecería, de relaciones públicas, y estaba al lado mío, porque ni siquiera la cervecería nosotros le decíamos, nuestros patrocinadores, quién iba a ganar el premio. El mismo día en que se contaban los votos era el mismo día del premio, lo hacíamos en un salón ahí del Hotel Lina. Y ocurrió que Nini, que estaba al lado mío, cuando oyó que era el nombre de él, dijo, bien hecho. O sea que la cervecería también estuvo de acuerdo. Porque si ellos estaban siempre medio equívocos con las cosas que nosotros podíamos hacer. Y fue un ícono cultural. Hablamos de lo que hicieron en el 1992 también. ¿Cómo se llama el sector? Que se presentaron también, el Puente de la 17, algo así. O sea, fue un vocabulario nuevo. Los cocotazos, los cocotús, la cocomanía. O sea, fue tanto más allá de la música, impactó a la cultura lo que hizo la Coco Band. Ya tú ves que hasta los niños atrajo con palo coquito el tema que ellos hicieron. Entonces, además, hay que considerar algo. Pochi Familia ha sido uno de los que ha quemado etapa, ha establecido marca en el merengue. Así como lo hizo Johnny Ventura, lo hizo Wilfrido Vargas, Pochi Familia fue el que le dio un cambio, un giro, reimpulsó el merengue, lo aceleró más naturalmente, pero le dio impulso al merengue en esa etapa, es el responsable de eso. Entonces, ¿por qué no premiarlo? Y quizás también puso un acento en el tema de lo urbano. Exacto. O sea, fue urbanizando el merengue con lo que trajo, el contenido era muy urbano, claro, muy pueblo, pero más que pueblo urbano. O sea que bien dado el soberano a Pochi. Yo pienso, Joseph, que tú eres un mutante. Yo decía ahorita que has venido de radio, televisión, periódicos, rompiste con los blogs que hasta el sol de hoy, josecáceres.net ahora, pero empezó como merengala. Yo tengo uno de los registros como merengala, la gente me agarra por ahí como blog, pero yo tengo josecáceres.com, lo identifiqué con mi nombre. Exacto, pero de los pioneros, yo también tenía mi blog colombiaalcántara.net y después, bueno, altanto.com.do, pero Joseph es un mutante porque hablamos del origen, de la alegría del país de Johnny Ventura, pasa por Wilfrido, asesoras a Fernandito, que es todo un fenómeno y todo lo que es, pero enganchas a Pochi, que es toda otra historia, y así ha seguido. ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo te actualizas? ¿Cómo sabes olfatear el fenómeno del momento? Mira, yo desde siempre yo he tenido una vocación por la comunicación. En la Revolución de Abril de 1965, propiamente fue cuando yo inicié. Yo hablé de radio en el 66, pero en el 65 ya yo estaba haciendo radio en plena revolución, bajo tiros. ¿Tú sabes qué hicimos?
Tony Raful, que hoy es embajador en Italia, dirigente político, poeta y un gran intelectual, compañero mío de infancia, porque comenzamos, nos inscribimos juntos, fuimos los dos juntos a la radio y él la dejó. Nos inscribimos en la escuela de periodismo de Pitaluga los dos y él lo dejó. Hicimos el primer periódico allá. Tony Raful, en la revolución del 65, un técnico de Raintel, que no estaba en el aire, el canal, porque en la revolución las emisoras de la ciudad silenciaron, a no ser Radio Constitucionalista, y la Radio San Isidro, La Voz de la OEA. La OEA tenía una emisora que eran con los equipos de H&N que transmitían. Y un técnico de Raintel nos construyó un transmisor tamaño radio, de esos que se usaban tradicionales, tamaño radio, un cajoncito. Nos hizo un transmisor y nosotros con una antena de un carro en el techo, como no habían emisoras encendidas, con un tocadisco poníamos música y el barrio entero, 4 cuadras, con su música. La gente entonces, como estaban las emisoras fuera del aire, porque había una confrontación, la revolución del 65, habían solamente 3 emisoras y no ponían música, porque el Radio Constitucionalista era arenga política, y lo mismo que Radio San Isidro, tirándose mensajes uno contra otro. Lo único que teníamos música éramos nosotros. Y ahí empecé yo con esa emisorita casera, pues la radio. Pero un día entonces estaba lloviendo y un rayo, la antenita lo cogió y se prendió el transmisor, cogió fuego, se iba a quemar la casa y hasta ahí llegó la emisora. Hasta ahí llegó el emprendimiento. En la casa dijeron, ¿tú vas a hacer un fuego aquí? Me sacaron la emisora. Joseph, tú mencionaste 3 grandes ahorita, Johnny, Wilfrido y Fernandito. ¿Cuál es más grande de los 3? Mira, para mí lo más grande, lo más popular siempre ha sido Fernando Villalona, pero lo más grande como expresión del merengue es Johnny Ventura, indudablemente. Por eso nosotros, estaba Corporán Vivo, nos reunimos cuando finalizaba el siglo, nos reunimos, y creo que hasta el Congreso lo determinó también así, nos reunimos para establecer quién era el merenguero del siglo y seleccionamos a Johnny Ventura. O sea que no quedó una zurrapita por esa carta de cancelación, la profesionalidad de José Cáceres por encima de eso, o en algún momento tuvieron una conversación, tú no le dijiste, caballo, me mandaste a cancelar. Son cosas que uno olvida, son cosas... ¿Nunca lo hablaron? No, para que vean, no lo hablamos. Y te digo que yo iba a su casa y compartíamos y veía todas las cosas que hacía, porque Johnny siempre fue muy comercial en todo. Ese sí supo sacarle a su figura y a la música toda la dimensión que otros quizás no pueden. Y nos mantuvimos bien siempre. Y con Wilfrido por igual. ¿Cómo era Wilfrido en ese tiempo? Wilfrido sacó un libro recientemente que habla de su ansiedad, de sus temas de salud mental. Mucha gente que lo trató en ese tiempo lo define así, como rápido, ansioso, siempre andaba con su creatividad a 1000. ¿Cómo lo recuerdas tú? No, Wilfrido. No tenía un callo, eso sí, porque él no tenía que ver en el lugar en que estuviera, de inmediato él buscaba siempre asesoría y mostraba lo que iba a hacer, y yo fui una de las personas que también en esa etapa estuvo más cerca de él. Yo me convertí en wilfridista, yo fui el que cuando yo comencé a escribir, después que Johnny me quería que yo no escribiera de Wilfrido, yo hice un titular en la revista Ahora diciendo, Wilfrido Vargas, el nuevo poder de la música. A Wilfrido le gustó tanto y a su equipo, porque él tenía un equipo también de asesores, donde estaba mucha gente importante, un exministro de Cultura, y Fafa Tavera, fuera de la gente que estaba en el equipo cuando estaba precisamente en este local, la Corporación Wilfrido Vargas, aquí donde tú tienes tu canal. ¿En Unicentro? Sí, tenía
pues Wilfrido, la corporación Wilfrido Vargas, una oficina aquí, y esos eran los asesores de él. Wilfrido, en su etapa, ese tipo de situaciones la aprovechó. Ese titular con lo que yo hice es un trabajo periodístico en la revista Ahora. Lo cogieron y determinaron, le bajaron línea a todos los locutores para cada vez que pusieran un disco de Wilfrido dijeran: Wilfrido Vargas, el nuevo poder de la música. Oye, un título de una revista que yo hice le sirvió a Wilfrido para promoverse. ¿Tú nunca descifraste que él tenía temas de depresión en ese tiempo? Porque él ha manifestado que siempre lo tuvo, ¿no se notaba? Yo no se lo notaba, no. Y mira que era la etapa donde él estaba casado con una señora que falleció, la mamá de esta niña que canta Alina. también, de Alina Vargas. Y yo vi todo ese proceso de ese divorcio y todas las situaciones que se le presentaban cuando venía con novias de allá, de Colombia o de Venezuela, siempre. Cuando una vez Wilfrido tenía una novia que era azafata de American Airlines y la llevó a mi casa, inclusive, cuando yo estaba casado, que Wilfrido con ella, después de yo estando en Nueva York, me llevó a la casa de los padres de ella, unos señores norteamericanos. Ella no hablaba español, inglés, y era la compañera de Wilfrido. Y yo le digo: ven acá, ¿cómo se hacen ustedes? Ella no habla español y tú no hablas inglés. ¿Sabes lo que me dijo Wilfrido? Yo la tengo a ella solamente para practicar mi inglés. Yo digo, bárbaro. Unos señores padres de ella, con un gran piano, con una gente muy acomodada en Nueva York, en las afueras de Nueva York. Los padres de esa muchacha, azafata de American Airlines, lindísima. Y yo: ¿y cómo tú haces eso? Y me lleva a la casa y esa gente me trataron tan bien. Y entonces para tú tenerla nada más que como una excusa de que para tú practicar inglés con ella. Bárbaro. Hablando de mujeres, Joseph, siempre te veo muy bien acompañado. Joseph tiene 3 hijos, ¿verdad? Sí. O sea, ¿con tu misma esposa o son de matrimonio diferente? No, yo no me casé. Mi primer hijo surgió de una relación de una modelo que trabajaba en Buenas Tardes a la Orden, el programa de ¿cómo se llama esta niña? Buenas Tardes a la Orden, Socorro Castellano. Era la que producía el programa en el Canal 4, y esa modelo, entonces, tuvimos un lance, tuvimos un hijo. ¿Y un lance? En Atlantic City, vive ese hijo mío. Entonces, ¿tú nunca te casaste? Sí, yo me casé, tuve 2 hijos. Los 2 también viven en Estados Unidos. El primero fue de la modelo y después 2 hijos con tu esposa. 2 hijos. ¿Y cuándo te divorciaste? Si esta pregunta no es muy indiscreta, porque lo de Alexa y tú, ¿era una relación sentimental o tú la asesorabas? Si tú quieres no me responda. No, realmente hubo una relación, porque esa era la comidilla y los dueños del circo, estoy tirándome, atacándome, los programas de chisme. Un mujerón, una morena sí, bella, no es por nada de que se parece a mí, por eso me estoy untando. Fue una relación que hubo, pero además yo asumí su carrera y realmente hicimos una labor de trabajo, de proyección, usé todas mis amistades e influencia. ¿Te rompiste la cabeza? Oh, sí, me rompí la cabeza por Alexa. Donde tú sabes que el meter un disco en la radio es crucial para cualquier cantante. Entonces yo iba, por ejemplo, donde Antonio Espaillá, se lo llevaba a él para que las emisoras de la cadena que él tiene. ¿Y quién te iba a decir que no a ti? Se lo llevaba a Gómez Díaz y venía Gómez Díaz y le decía al programador de las emisoras: mira, póngale ese disco a Joseph. Y por todas partes Rubén Camilo, que tenía las emisoras de
de Baninter, todo el mundo y a nivel nacional me daban la posibilidad de pautarme. Naturalmente uno tenía que también de pagar la promoción, porque los locutores tú sabes que no entran en eso, aunque se les pauten, hay que pagar la promoción. Como debe ser. El Piqui Boroné, dice Hipólito. Oh. Yo tengo un universo de preguntas todavía por hacerte, pero me surge, en tantos años, casi 60 años, tuviste un enfrentamiento, una situación ahí con Mundito Espinal, esa vez, ya contaste cómo, mencionaste ahora a los dueños del circo, Milciades Pichardo estuvo por aquí el otro día, no sé si ustedes tuvieron algún Max. En todo este tiempo, ¿ha habido otros temas como lo de Mundito que tú has tenido quizás alguna situación de rivalidad con algún otro colega? Rivalidad con Miguel Hernández, después que terminamos amigos y hasta montábamos en familia a hacer pasadías y a ir de fines de semana a los hoteles, con Miguel Hernández, que me tenía una campaña permanente en su columna, me decía el hombre de la PH. ¿Qué es la PH? Lo de Joseph, que se cree que termina en PH. Ah, ok. Él no me mencionaba el nombre, decía el hombre de la PH, esto y lo otro. Y hubo una rivalidad y una situación. ¿Y de también. qué te acusaba? El tema era que estando yo precisamente en el programa de Mundito, dije una cosa de él, porque él había sido policía y yo con eso quería como tema de uno sacarle de que trapito al otro, situaciones que se dan de esa naturaleza, y eso creó una rivalidad muy fuerte entre nosotros también. Ya ese era a nivel de prensa, pero con todo terminamos siendo amigos después de Pero todo. de esto más reciente, por ejemplo, lo de Milciades, ¿pasó, no pasó? No, yo no sé y por que qué. el chisme de Sara Pepén se lo llevaste tú a Gómez Díaz, porque tú querías que lo cancelen, porque tú querías que te den el No, premio. yo no sé de dónde Milciades sacó eso. Yo sí, con lo de Sara Pepén, yo hice unas publicaciones que, bueno, a ellos no les gustó sobremanera, pero realmente yo asumí una posición de defender a Gómez Díaz con unas publicaciones que yo hice a nivel digital. Pero lo de Milciades, yo ni lo recuerdo eso, y él dice que fui yo que lo llevé a Gómez Díaz. Porque yo también debo decir que es el detalle quizás que también yo fui asesor de Gómez Díaz en sus momentos iniciales. Yo tenía, cuando era productor del programa TV Revista, que tiene ahora Soy La Puello, Carlos y Almanzar, yo tenía un intercambio con una fabricante de parábola y instalé una en mi casa, de la grande, le decían la Mercedes-Benz de la parábola, de esa grandota. Yo vivía rastreando los satélites y viendo todos los programas. Y yo sintonizaba Sábado Sensacional de Venezuela y Sábado Gigante de Don Francisco. Entonces estaba Gómez Díaz en el canal 6, Circuito Independencia, ahí en la San Martín, en la esquina Amado García Guerrero, donde tenía la tienda también de electrodomésticos. Ahí fue que empezó el canal 6, no tenían estudio, y lo que ponían era unos muñequitos que animaban como parte del contenido. Y yo le dije a Gómez Díaz, mira, yo veo el programa de Don Francisco y veo el programa de Venezuela Sábado Sensacional. ¿Por qué tú no lo pones aquí en el canal los sábados? Porque tú no tienes estudios para hacer programas. No habían estudios, no hay el edificio que está allá de Telemicro frente al parque. Era una casa de 2 pisos que todavía la tiene. Entonces, Gómez Díaz me dice, ¿tú crees? Y yo, sí, ponte ese programa. Hoy lo hizo. Ponía primero Sábado Sensacional de Venezuela los sábados y después a Don Francisco. A la semana siguiente empezó con Corporán, en su programa Sábado de Corporán, con su pasito para adelante y para atrás, a decir, este programa es en vivo, este no es un programa de fuera, este es un programa en vivo. Me llama Gómez Díaz y me dice, mira, el hombre me está tirando puya. Yo, pero está bien, eso es señal de que tú le estás haciendo efecto si ya Corporán te está tirando puya en su programa. Pues te digo
que a la otra semana siguiente comenzó Reintel a pasar el programa de Don Francisco también. ¿Y era que lo cogían de la parábola? Sí, del satélite. Entonces, ¿qué sucedió? Me llama otra vez Gómez Díaz. Ahí está Reintel tirando el programa de Don Francisco. Y tú no lo tienes registrado, tú no lo has comprado. No. Se mandó para Miami, a Univisión, y compró el programa. Y sacó a Reintel la transmisión que estaba haciendo porque ya tenía los derechos. Ustedes ven por qué yo lo presenté como la institución del espectáculo. Los grandes movimientos del arte popular dominicano, incluido la televisión, tienen una referencia ahí. Yo no sabía ese chin. La idea de Don Francisco eres tú que se la da a Gómez Díaz. Sí. Por eso me nombró el asesor y estuve cobrando hasta los otros días. Cuando vino la pandemia. Debería seguirte pagando todavía. Cuando vino la pandemia, que tumbaron mucha gente, me llevaron a mí. Pero el todo tema este tiempo él te tenía en nómina. Pero tenía en nómina. Yo iba todos los meses donde la licenciada a buscar mi cheque. ¿Y de cuánto era yo? Como 100,000 pesos. Oh, fresco. Mira, entonces, el asunto es... Muy bien pagado, te lo merece. Cuando yo veía que el premio soberano estaba como una rutinita, como que... Entonces fue cuando me ideo yo, vamos a darle un toque internacional. Con Ángela Carrasco, que vivía en Miami, no en España, la conseguimos de contacto y en Miami ella nos hizo el contacto con Don Francisco. Hicimos contacto con Juan Gabriel, que era de México, ¿verdad? Pero estaba en Miami grabando. Hicimos contacto con Cristina, que tenía el principal programa de esa categoría. Que después se lo llevó Gómez Díaz también, ¿no? Y trajimos el premio soberano, que ahí están las fílmicas de ellos desfilando, porque me inventé la alfombra roja. ¿Fuiste tú? Sí, en mi primera directiva fue que se hizo la alfombra roja que no se hacía, con Tita Hasbún y su esposo, que es cineasta, y Severo estaba de reportero en el piso. Y ahí se ve a Don Francisco entrando al Teatro Nacional con el público haciendo bulla. ¿Llegaste a ser amigo de Don Francisco? ¿Lo conociste? Lo conocí, lo traté. No, ¿tú sabes cómo lo conocí? El mismo día del premio es que se cuentan los votos para que no se filtre nada. Pues, y el mismo día nosotros nos reunimos en la mañana y esa vez caímos como a las 11 de la mañana al Hotel Lina, que nos reuníamos en un cuarto, los directivos, a contar quién ganó y quién no. Y entonces los artistas estaban ahí en el Hotel Lina alojados. Juan Gabriel, que le tuvimos que buscar unos zapatos prestados, blancos, porque le quitaban unos zapatos blancos y le tuvimos que quitar unos zapatos a un mozo, una vaina. Así fue, hay anécdota. Y Cristina también, que se dio un humo esa noche. Cristina bebía mucho. Cuando yo voy entrando con la urna a contar los votos en uno de los cuartos de los rooms del Hotel Lina, en el lobby estaba Don Francisco hablando con Gómez Díaz, porque él estaba ahí en ese hotel. Entonces, cuando yo voy pasando con la urna y los directivos, Gómez Díaz me alcanza a ver que yo estoy entrando y dice, ¡ey, ven acá! Entonces le dijo a Don Francisco, ese es el responsable de que yo te tenga en mi canal. Y ahí lo conocí, ahí ¡wow! ¡Cuánta generosidad en el señor Gómez! Yo quiero abusar de la confianza de mi padrino, mi zorro, e invitarlo públicamente a una segunda parte solo para hablar de anécdotas de los premios. La primera alfombra roja en la presidencia de él, fue 3 veces presidente. Si los premios, ¿verdad que se venden o no se venden? Toda esa pregunta yo la tengo aquí, pero es un programa aparte solamente. Y tengo, antes de despedirlo, que preguntarle 2 cositas. ¿Cómo es tu afinidad con el torito que Raymond Pozo te hace, te invita, y todo de lo que habla es, ¿por qué el torito? Raymond tiene que seguirlo haciendo, de las mejores interpretaciones de Raymond. ¿Cómo empieza esa afinidad? No te puedo dejar ir sin preguntarte eso. Tú sabes que yo, cuando hacía Cuánto Vale el Show, el primer Cuánto Vale el Show, participó Raymond Pozo, y yo destaqué su participación, no era ni sombra de lo que es hoy.
pero como aficionado yo destaqué, mira qué morenito, qué bien está, y destaqué y le di los pesos que se daban antes. También, señores, en el primer Raymond Pozo en televisión, que yo lo tengo por ahí, también esa interpretación, ahí estaba Joseph Cáceres. Yo creo que tenemos que hacer por lo menos 10 capítulos con Joseph. Entonces, ¿qué pasó? De ahí que viene precisamente que él comienza también a chequearme, porque es que me agarra, si yo me cambio los lentes, él se lo cambia. Si lo tengo oscuro como lo uso ahora, él también se pone su cosa oscura. Me agarra los gestos. Claro, exagera. Porque, claro. Pero con el Torito no exagera mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que hay contigo y el Torito tan, más allá de una relación de periodista y artista, que se convirtieron así tan personales? Lo que sucede cuando Héctor Acosta decide separarse de los Toros Van, yo estaba con él de inmediato. Yo estaba de cerca con los Toros Van, y tengo hasta el video de cuando la primera vez que Héctor Acosta participó en Bonao, en una fiesta que tocaban los Rosarios, y lo subieron a cantar, y ocurrió que en esa época querían buscar un sustituto los Rosarios de Toño, que se había ido, y entonces se perfiló como que a ver si podía ser él. Pero los Rosarios le dijeron, no, ese hombre es muy chiquito. Rafa Rosario y la familia dijeron que no lo aceptaron al Torito, de que por chiquito. Wow. ¿Y qué ocurrió? Que yo siempre fui seguidor, admirador de Héctor Acosta, y cuando se separa de los Toros Van, yo comencé a estar cerca de él, a asesorarlo en muchas de sus cosas, y él ha visto también que las ideas que yo, así como lo fui de Pochi Familia, de Fernando Villalona, de Wilfrido, de Johnny Ventura, aquí todos los grandes que se han movido, hay como una sombrita mía, ¿verdad? Por eso es que hay que hacer una serie con Joseph. Y entonces de ahí se volvieron muy cercanos. Sí, cercano al punto de que yo siempre he sido asesor de Héctor Acosta. Y al Torito le fue muy bien, es un gran fenómeno también, de las orquestas que cobró más caro, yo creo, como merenguero fue el Torito, senador de la República, ahora reelecto. El único que ha sido senador, que ha llegado a un cargo tan alto, y mira repitió. Y lo repite, y él actualmente, la gente se pone a hablar, pero lo que se gana el Torito en el Senado, él lo hace en un baile. Y cuando sale de ahí son millones, cada vez que se va un fin de semana a tocar, jueves, viernes y sábado fuera, que lo hace a cada momento. Hay que ver lo que factura, porque también aquí es la orquesta más cara de bailar. Y hace mucho, no es de ahora. Él anunció hace poco, o salió a relucir, que él tenía cáncer, Joseph. ¿Cómo te sorprendió esta noticia? ¿Tú lo sabías? ¿Qué es lo que le pasa? Él fue muy discreto él todo el tiempo, y se mantuvo eso en silencio, y comenzó a viajar a Miami a darse tratamiento, que ha superado en gran medida ya ese proceso, ya inclusive se ha anunciado. O sea, que lo dijo ahora, pero eso viene de antes. Eso viene de finales del año pasado. Él tocó en Navidad, ya con esa situación. ¿Y tú sabes por qué tocó en Navidad? Porque es el mes donde los músicos se obtienen su doble sueldo, tocando más y más caro. Y una orquesta como la de él, con tantas contrataciones, si dejaba de tocar, los músicos no iban a ganar dinero. Y él, por sus músicos, se dedicó a tocar en Navidad, pero desde que pasó el año comenzó a viajar a Miami. ¿Y has estado cerca de él? Ha estado él mucho en Miami, ¿sabes? Yo he estado en actividades, inclusive he ido a la provincia, ahora cuando con la campaña yo estuve también en una cercanía con él. O sea, que hizo una campaña enfermo también. Sí, sí. Y ganó. ¿Y de qué es el cáncer? Tiene unos ganglios de aquí que se detectaron que son cancerosos, pero entonces ha estado con la quimioterapia y dándose tratamiento allá con buenos facultativos, y por eso ya está en un plano casi one side del otro lado, positivo. Que así sea, señores. Yo no sé si se ve en cámara,
pero esta es la única entrevista de todas las que yo he hecho que me han puesto 4 hojas. Entonces, yo nada más hice 1 1/2. Vamos a hacer, ¿verdad? Porque hay que hacer otra cosa en este estudio, no porque yo quiero. Joseph, ¿aceptas el reto? Volvemos, claro que sí. Fueron 3 presidencias de Acroarte, fundador de TV Revista. En los 90 hizo el programa Merengala. Tenemos que hablar muchísimas cosas de las crisis que ha tenido Acroarte, de los temas con la cervecería, que si los premios se venden o no, la gente de espectáculo que se va a comentar de política, pero tengo que despedir con todas estas hojas aquí. Joseph, muchas gracias. Encantado. Gracias por amarme y por creer en mí. Oye, me pusiste a hablar de detalles y de cosas que yo no había dicho nunca. La gracia, la gloria de Dios, ¿verdad? Gracias, Joseph. Muy contenta, muy agradecida. Me encanta verte siempre activo. Tú me das mucha esperanza porque a veces me quiero cansar, Joseph. A veces como que digo, wow, pero si yo tengo 20 años y tú tienes 58 y no te has cansado, No. tú me combinas a seguir, a reinventarme y me encanta verte siempre y que Dios te bendiga con mucha salud, con vitalidad, con coherencia y con muy buena forma siempre. Sí, tratando, hay que mantenerse en el ambiente siempre. Como tú precisamente, que tú has desarrollado más que cualquier otro, porque fíjate cómo tiene tu propia plataforma, tu propio canal, un canal que se ve con una calidad admirable. Y además el manejo que tú tienes de cómo haces tu trabajo, porque ahora mismo te has convertido en una fuente documental con las tantas entrevistas y trabajos grandiosos que provocan titulares y que todo el mundo reproduce, como es precisamente esto que tienes aquí, al tanto y todo lo que haces. Muchas gracias, Joseph. Señores, lo ha dicho la institución del espectáculo, que ha estado de cerca en los grandes fenómenos, hasta cosas que yo no sabía, como lo de don Francisco y Gómez Díaz, y yo me siento muy honrada. Gracias por creer en mí, Joseph. Y esto es una pausa y ustedes van a ver todo lo que vamos a hablar en los próximos encuentros. Si él tiene 60 años viendo todo lo que ha pasado, necesitamos ir a la fuente. Los merengues que antes suspendían, lo que pasó con Félix del Rosario, quién fue primero, la gallina o el huevo, todo lo tiene Joseph Cáceres. Así es que tenemos que hablar de eso, de todos los merengues prohibidos salieron de iniciativa mía. Ese es un capítulo aparte. Señores, no se pierdan esta serie con Joseph Cáceres, la institución del espectáculo. Hasta entonces. Ay, Dios mío, hablamos 1 hora y 15 como